Se ha descubierto que con nuestras miradas podemos revelar muchas de las cosas que están en nuestro interior e incluso saber si alguien nos está mintiendo. Ahora, estos estudios han mostrado que si alguien mira hacia arriba mientras está hablando con nosotros, y esto es algo muy rápido, casi imperceptible, por medio segundo, significa que la persona se cree superior a nosotros. Si mira hacia abajo, significa que se cree inferior. Esto sucede por medio segundo solamente. Lo que pudiéramos decir es como si fuera un pestañazo. Una mirada en un sentido o en el otro está revelando la forma en que esa conversación está afectando a la persona. Si se siente inferior a nosotros, pues se va a sentir humillado. Si se siente superior a nosotros, se va a sentir, lógicamente, como más importante, y va a haber cierto rechazo. En ambos casos, la persona está sintiendo que quiere alejarse de nosotros, que quiere terminar la conversación. Esto es algo muy interesante porque revela muchas cosas de nuestro interior que a veces ni siquiera imaginamos, que a veces las hacemos hasta de manera inconsciente. En esta ocasión yo quiero hablar de un texto muy interesante en las Escrituras que nos muestra la relación que existe entre la autoestima, es decir, el valor, el amor que nos tenemos a nosotros mismos y el amor que sentimos por los demás, especialmente por nuestro Señor Jesucristo. La autoestima o el amor propio es proporcionalmente inverso al amor que sentimos por otros. Es decir, el amarnos a nosotros mismos, el estar centrados en nosotros mismos, hace que nos alejemos de los demás, que no nos detengamos a preocuparnos por las motivaciones, por los intereses, por los problemas de aquellas personas que nos rodean, inclusive por sus sentimientos. Normalmente estamos centrados en nosotros mismos y ocupados en nosotros mismos, y eso impide que nos ocupemos de otros. Vamos a leer el texto de referencia que está allí en Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice allí que uno de los fariseos le pedía a Jesús que comiera con él. Y entrando en la casa, Jesús, allí en la casa del fariseo, se sienta a la mesa. Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Aquí vemos la actitud de estos fariseos que ellos consideraban ser los hombres justos de la nación. El hecho de que eran ricos y que eran prósperos les hacía pensar que tenían la bendición de Dios y que eran superiores a los demás. Esta gente estaba hinchada, centrados en sí mismos, y de hecho menospreciaban a todos. Ellos creían que ellos eran los santos, ellos eran los no pecadores, ellos eran los que cumplían la ley. Y cuando Jesús llega a su casa, este hombre no tiene ni idea de presencia de quién está. Al rey Herodes le sucedió algo parecido. Cuando Jesús lo traen para ser juzgado por él, y Herodes, que tenía interés en que Jesús actuara como un bufón delante de él, lo comparó quizás en su mente con algunos de aquellos payasos que le hacían gracia. Y todo esto es producto del orgullo que impide que nosotros veamos la realidad
especialmente la realidad de la persona de Jesucristo. Nosotros podemos criticar muy fácilmente al fariseo y podemos ver en este hombre legalista, religioso, a alguien horrible, que no merece el amor de Dios, alguien que rechazamos. Pero la realidad es que todos nosotros tenemos algo de fariseos, tenemos algo de fariseísmo, porque tenemos orgullo. Y nuestro orgullo y nuestro egoísmo y estar centrados y ocupados en nosotros mismos hace que muchas veces no podamos estar ocupados en los demás, no podamos ver a los demás e incluso no podamos amar a Jesús como Él lo merece, porque no podemos distinguir lo que Él ha hecho por nosotros, no podemos entender su amor si estamos ocupados en nosotros, creyéndonos que somos muy importantes. La mujer pecadora era alguien conocida por todos y tenía posiblemente una mala reputación. Y esto hace que esta mujer pues se sintiera como alguien inferior, como alguien desechada, alguien que no merecía ser amada, ser considerada. Y al parecer en algún momento había tenido algún encuentro con Jesús, Jesús había obrado en ella algo. El asunto es que esta mujer había encontrado en Jesús algo diferente. Ella había mirado hacia arriba y ella había visto a alguien superior a ella. Y esto le dejaba ver a Jesús, le dejaba contemplar a Jesús porque ella se sentía pecadora y entender lo que Jesús había hecho por ella. El fariseo no. El fariseo no entendía nada del amor de Jesús. No entendía nada de en presencia de quién Él estaba, porque estaba centrado en sí mismo, mirando desde arriba hacia abajo a todos. Y por supuesto miraba a Jesús como alguien inferior a Él. Ahora este hombre dice, bueno, este que ha entrado aquí en mi casa y que dicen que es un profeta y que es tan famoso, en realidad no es profeta nada, porque si él supiera qué clase de mujerzuela es esa que está ahí tocándolo, eso es algo, era horrible para un fariseo. Ellos ni siquiera hablaban con una mujer en la calle. Y que ahora este hombre que dicen que es profeta no ha descubierto qué clase de mujer lo está tocando. Y a esto Jesús le da una respuesta muy interesante, porque solamente el fariseo pues estaba pensando dentro de él estas cosas, y Jesús, como todo lo percibía, todo lo captaba, entendió el pensamiento de Simón, que así se llamaba el fariseo, y mira cómo le dice el texto, y respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para los pies. El agua para los pies era el recibimiento. Los cubanos, cuando uno llega a casa de un cubano, te va a dar café, te va a brindar café. Si es que tú le caes bien, si es que eres una amistad. La forma de recibirte es brindarte café. La forma de recibirnos en aquellos tiempos, de recibirse uno a los otros, era el lavamiento de los pies, porque uno venía por el camino lleno de polvo, sol y todas estas cosas, y entonces pues mandaban a los criados a lavar los pies. Y Jesús le dice, tú no me has recibido bien, tú no me has valorado, tú no has hecho el gesto de cortesía conmigo. Es decir, yo te he importado poco, me has menospreciado. Es lo que está diciendo Jesús. Yo entré en tu casa y no me diste agua para los pies.
Pero ella, esa pecadora que tú dices tan mala, que ves tan mala, ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, y en esto Jesús le está dejando claro al fariseo. El fariseo, recuerden que se había dicho a sí mismo, este hombre no se imagina qué clase de mujer es. Jesús le dice, yo sé que los pecados de ella son muchos, pero precisamente eso es lo que hace importante la relación de ella conmigo. Que ella hace lo que tú no has hecho. Tú no has reconocido tus pecados, que son mayores que los de ella. Yo sé que los pecados de ella son muchos. Yo lo sé, fariseo, yo lo sé. Pero sus pecados han sido perdonados por una razón. Porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Los pecados de ella habían sido perdonados. Pero los de él, ¿qué pasaba con los de él? Él no reconocía que tenía pecados que perdonar. O quizás Juan pensaba que tenía algún pecadillo por ahí que le debían haber perdonado. Algo que hubiera cometido, algún pecadillo pudiera ser. Pero él no era un pecador, él era un santo. Aquella mujer se declaraba públicamente pecadora y se humillaba delante de Dios. Y esto marcó una diferencia. El orgullo y el no reconocer su pecado. O sea, el orgullo hacía que el fariseo no reconociera su pecado. Eso es una de las cosas que hace el orgullo. El otro día escuché a un pastor que admiro mucho preguntar, ¿has visto alguna iglesia que se haya arrepentido? Todos. ¿Has visto eso? Y dice, probablemente no. Y la realidad es que las iglesias y los creyentes normalmente somos muy orgullosos, tanto que es muy difícil ver una iglesia que se haya arrepentido completamente, haya reconocido sus pecados en humillación, en quebrantamiento delante de Dios. Y esto sucede porque nuestra naturaleza, nuestro corazón es engañoso y los creyentes tenemos la tendencia a pensar de que somos buena gente, que somos personas que vivimos de tal manera que agradamos a Dios en nuestra vida. Nosotros cumplimos con Dios. Y cuando tomamos esta actitud de que somos cumplidores, de que somos buenos cristianos, lo que sucede es que estamos mirándonos por encima de los demás. Y esto hace que no amemos a los demás como deberíamos amarnos. Y esto hace que no podamos amar a Jesús como deberíamos. ¿Cómo puede crecer una iglesia en madurez, en santidad y en amor a Jesús? ¿Cuándo es que realmente crecemos en amor a Jesús? Cuando nos damos cuenta, cuando entendemos nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra condición de seres pecadores. Estamos llenos de maldad, estamos llenos de pecado. Y esa es una realidad constante. Aún nuestra adoración en el culto, nuestra adoración que ofrecemos a Dios es defectuosa. Está llena de cosas que no son realmente agradables delante de Dios. Cuando el sacerdote entraba a adorar, tenía que lavarse, pero cuando salía tenía que lavarse también. Porque aún nuestra adoración es imperfecta. Entonces, Jesús le dice a la mujer, se vuelve hacia la mujer y le dice a ella, tus pecados han sido perdonados. El no reconocer nuestra pecaminosidad, el no reconocer la condición real de nosotros delante de Dios, impide el perdón activo de nuestros pecados, impide que haya una buena relación y una bendición grande sobre nosotros. Y esto hace que el amor de nosotros hacia Cristo va a ser muy poco. Una de las cosas que veo en la iglesia actual y que a mí me preocupa, me da tristeza, es la falta de amor a Jesús. Hay mucha expresión con la boca, hay mucho que se habla con la boca, pero la vida
están muy lejos de decir que amamos a Jesús. Veo multitudes hablando de Jesús para aquí, de Jesús para allá, de que son cristianos, pero veo muy poco amor en la iglesia. Y eso es debido a la falta de reconocimiento de nuestros pecados y a la falta de humillación delante de Dios. Dice que Jesús le dijo a la mujer: tus pecados te han sido perdonados. Y la reacción de los que estaban sentados a la mesa inmediatamente fue, dice, que comenzaron a decir: ¿y quién es este que hasta perdona pecados? Ellos empezaron a cuestionar a Jesús. Ellos no podían ver, no podían entender nada, porque se sentían superiores, estaban llenos de su orgullo, llenos de su egoísmo, y no podían descubrir lo que aquella mujer descubrió. ¿Quién era Jesús? Si nosotros entendiéramos realmente, profundamente, quién es Jesús, estaríamos entonces mucho más tiempo rendidos a sus pies, clamando por su limpieza y amándole intensamente. Hay una relación entre el orgullo y el amor que nos tenemos a nosotros mismos y el amor que podemos expresar hacia Jesús y el amor que podemos expresar hacia los demás. Seremos libres para amar a los demás en la medida que dejemos de amarnos a nosotros mismos. Es imposible reconocer nuestro defecto, reconocer nuestra perversidad. Recuerden que Jeremías 17, 9 y 10 habla de que nuestro corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Eso es una realidad. Y nosotros necesitamos reconocer el churre, la peste moral y espiritual que hay dentro de nosotros, para que podamos entender la grandeza de nuestra salvación, la grandeza del amor que Jesús ha demostrado por nosotros al morir en la cruz por alguien que realmente no lo merecía. Nosotros no merecemos que Jesús haya muerto y haya dado su vida por nosotros. Somos seres detestables a los ojos de un Dios que es santo, y sin embargo nos ha amado. Y eso es motivo de alabanza, es motivo de gratitud. Perdón, pero mientras no lo comprendemos, mientras no lo entendamos, no podemos responder con verdadero amor. Primero a los Tesalonicenses 4, versículos 9 al 12 dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. La Biblia nos manda a aumentar el amor entre nosotros. Y esa es la forma de demostrar nuestro amor a Jesús. Si no amamos a nuestro prójimo, a quien vemos todos los días, a nuestro hermano de la iglesia, si no le amamos a él, es falso que amamos a Jesús, a quien no vemos cara a cara. ¿Cómo expresamos nuestro amor a Jesús? En la medida que amamos a los demás. ¿Y cómo aprendemos a amar a los demás? ¿Cómo es que sentimos verdaderamente agradecimiento hacia Jesús y hacia la obra que Él ha hecho? ¿Cómo es? Cuando dejamos de centrarnos en nosotros mismos, empezamos a mirarnos en nuestro pecado y en nuestra realidad y a humillarnos delante de Él. La iglesia de hoy necesita humillarse delante de Jesús, reconocer su pecaminosidad, reconocer que nos falta mucho para vivir la vida que Cristo demanda de nosotros. Y cuando logremos eso, entonces va a haber una gratitud espontánea. Yo veo muchas personas llorando porque ven una película sentimental, una novela sentimental, y no veo personas llorando por lo que sucedió en la cruz del Calvario. Esa obra de amor debería conmovernos una y otra vez, debería emocionarnos. Ahora no podemos verlo porque nuestro pecado impide ver la magnitud y la grandeza de esa obra de la cruz. Pero un día, cuando estemos en gloria, cuando todas las cosas estén perfectas, con toda claridad, y entendamos claramente la grandeza de esa obra que Jesús ha hecho, estaremos postrados delante de Él, estaremos adorándole, cantándole, alabándole, agradecidos por algo tan infinito
tan grande, tan maravilloso, y por toda la eternidad le adoraremos, le alabaremos y le estaremos agradecidos. Pero ya desde ahora debemos crecer en el amor y debemos aprender a amar a los demás, a no estar centrados en nosotros mismos, sino a abrir nuestros corazones como Él lo hizo. Él abrió sus manos en la cruz como señal, diciendo: así de grande les amo. Así debemos aprender a amar a los demás. Quisiera que al pensar en estas palabras y en este texto tan maravilloso, nos sintiéramos estimulados a practicar el amor, a mejorar lo que ande mal en nuestra vida, a humillarnos delante de Dios, a revisar nuestro interior, la sinceridad de nuestra vida con Cristo y a mejorar en el amor, a crecer más y más como nos lo manda el Nuevo Testamento.